Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, jóvenes. Con el debido respeto, me presento ante ustedes para decirles lo siguiente, jóvenes. He tenido algunos percances, principalmente en el internet. Y por favor, pido disculpas, jóvenes, porque principalmente voy a tratar voy a grabado la clase. A ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el repase principalmente de las actividades lo que correspondía al segundo repase de economía. Recuerden ustedes, jóvenes, la clase anterior estuvimos hablando sobre las actividades económicas. Cuando hablábamos de actividades económicas, nos referíamos, jóvenes, principalmente a todos los recursos que nos brinda la madre naturaleza y que utiliza el hombre para satisfacer sus diversas necesidades. Cuando hablamos de actividades económicas, nos estamos refiriendo principalmente que el ser humano se dedica a una serie de actividades económicas. Principalmente, jóvenes, por ejemplo, tenemos acá en Tumbes que la actividad económica más importante es, por ejemplo, la que se dedica a la mayoría de la población, la agricultura. La que genera mayores ingresos hoy en día es, por decir, la actividad, la minería no metálica. ¿Qué significa? La explotación de petróleo. Pero este ingreso es lo que forma parte del canon petrolero, jóvenes. Ahora sí. Por ejemplo, también tenemos otras actividades como por decir el comercio, tenemos otras actividades económicas como por decir, jóvenes, comercio y también otros servicios como por ejemplo tenemos maestros, policías, por ejemplo. Y también otra de las actividades económicas en la que se dedica la población acá en Tumbes es la pesca, por decir. Y para poder hablar de las actividades económicas, nos vamos a dedicar principalmente que las actividades económicas se clasifican de la siguiente manera: actividades económicas primarias, actividades económicas secundarias y actividades económicas terciarias. Las actividades económicas primarias, jóvenes, se conocen con el nombre principalmente se clasifican en extractivas y productivas. Mayormente cuando se habla del sector primario se dice que la materia prima se utiliza tal como se encuentra en la madre naturaleza, que de aquí vamos a tratar de cada una de ellas. Cuando hablamos del sector secundario, nos dedicamos principalmente a las actividades transformativas, cuando la materia prima se transforma en un producto. Y para que la materia prima se transforme en un producto, necesariamente hay que llevarlo a una fábrica o una empresa. Jóvenes, para poder ser transformativa, sector transformativa o sector industrial, jóvenes, a veces hay pequeñas o grandes industrias. Y el sector terciario, que son las actividades distributivas y el servicio. Cuando hablamos de distributivas, hablamos del comercio. Por ejemplo, el comercio que se realiza principalmente es con Ecuador, el comercio, con el país vecino del Ecuador. Comercio interno o comercio externo. El interno es con el país, jóvenes. Y el externo, cuando hablamos de, por ejemplo, mayormente lo realizamos con el país vecino del Ecuador, porque estamos mayormente por ser zona de frontera. Y el transporte, jóvenes, que hay diferentes tipos de transportes terrestre, transporte aéreo y transporte acuático. El que mayormente practica Tumbes, jóvenes, es por decir el transporte terrestre. El servicio, tenemos el servicio turismo, salud y educación. Como habíamos mencionado, servicio turismo, jóvenes, el salud y educación. Cuando hablamos de salud, los médicos, educación, los maestros, por ejemplo. Pero nos vamos a dedicar principalmente a explicar el tema que se conoce con el nombre de las actividades económicas primarias. Las actividades económicas primarias se clasifican en extractivas y productivas. La extractiva es que, chicos, extrae la materia prima tal como se encuentra en la madre naturaleza. Y la transformativa, jóvenes, cuando tienes que producir. Ahora sí. Cuando hablamos de actividades económicas extractivas, nos referimos principalmente a las extractivas, nos referimos, jóvenes, a la pesca, o también nos referimos a la minería o a la tala de árboles. Cuando hablamos de pesca, podemos mencionar que hay dos tipos de pesca: pesca artesanal y pesca industrial. La artesanal, que se realiza en pequeñas embarcaciones, y la industrial en grandes embarcaciones, que mayormente se conocen con el nombre de factorías. La pesca artesanal es la que extrae la materia prima, tal como se encuentra en la madre naturaleza, y lo lleva directamente al mercado.
Y en cambio la pesca industrial realizan en grandes embarcaciones y mayormente se llevan a las fábricas para hacer conservas o harina, por ejemplo, harina de pescado, por ejemplo. El Perú llegó a ocupar uno de los grandes lugares en harina de pescados en el pasado. El producto que mayormente se utiliza para la pesca industrial es la anchoveta hoy en día en nuestro territorio peruano. Cuando hablamos de pesca artesanal, jóvenes, son mayormente, por ejemplo, lo que normalmente en Tumbes se realiza la pesca artesanal, por ejemplo, porque se realizan en pequeñas embarcaciones. Y cuando hablamos, jóvenes, por decir, de pesca industrial, hablamos, por ejemplo, del Paita o el Callao, jóvenes. Cuando hablamos de minería, jóvenes, otra de las actividades económicas extractivas es la minería. La minería es metálica y no metálica. La minería metálica, jóvenes, es cuando se extrae, por ejemplo, de las minas, los minerales, o puede ser también, por ejemplo, en Tumbes antiguamente se practicaba, por ejemplo, en los lavaderos de río la minería. Pero hoy en día, jóvenes, se realiza mayormente la minería, jóvenes, en las minas. Y a veces se hace una minería ilegal, como por ejemplo en Madre de Dios, minería ilegal que origina la contaminación de los ríos, como por ejemplo pueden observar ustedes en la siguiente imagen. También tenemos la tala de árboles. ¿En qué consiste, jóvenes? En cortar la madera para jóvenes, cortar los árboles para principalmente utilizar en la industria maderera. La mayoría de nuestra población peruana realizan algunos la tala ilegal, jóvenes. Cuando hay una cosa es que es legal y otra cosa es ilegal. Y esto genera mayormente la pérdida de nuestro bosque. Cuando hablamos, jóvenes, de igual manera, otro de los temas que también estuvimos tratando fue principalmente, se conocía con el nombre de nociones de economía. ¿Qué significa? ¿Desde qué momento surge la economía? Desde el momento que se origina la escasez, jóvenes, la escasez de alimentos, se habla de economía. ¿Cómo así? Cuando el hombre aparece en las diferentes etapas que tiene el ser humano, jóvenes, en las diferentes etapas que tiene, mayormente, en estas etapas que tiene el ser humano de su vida, el hombre cuando recién aparece en la época primitiva, aparece como una economía de autosuficiente. ¿Qué significa una economía de autosuficiente? Es decir, jóvenes, mediante la caza y recolección tenía abundantes recursos, el hombre tenía una serie de necesidades de alimentación, obtenía mediante la caza y recolección. Pero cuando empieza la población a crecer o a aumentar la población, y por ejemplo se originan estos grandes cambios climáticos, se origina la escasez de alimentos y el hombre tiene que ingeniárselas, tiene que ir en busca de alimentos, se da cuenta que comienzan a escasear los alimentos y al escasear los alimentos, jóvenes, desde ahí aparece la economía, el término economía. Cuando ve que sus necesidades no son cubiertas, tiene que salir, jóvenes, los pobladores tienen que realizar grandes caminos para irse a cazar animales. Y después de ahí, jóvenes, se da cuenta que tiene escasez de alimentos. Cuando de una manera casual descubre la agricultura, comienza a cultivar grandes terrenos y comienza a tener en abundancia. Y se da cuenta, jóvenes, porque hay época de sequía, se da cuenta que tiene que almacenar, jóvenes, como es, almacenar estos productos, ¿para qué? Para que en época de escasez, jóvenes, en época de sequías no se origine la escasez. Por eso, desde ese momento se da inicio a la economía. ¿Y de qué manera, jóvenes, por ejemplo, se darán cuenta? También aparece el término de economía cuando el hombre se da cuenta que tiene una serie de productos. Por ejemplo, cultivó maíz y en otra zona su amigo tiene yuca. ¿Y qué es lo que hace? Se le intercambia productos. Desde esos momentos también se habla ya de economía. Ahora sí, como el hombre tiene una serie de necesidades y tiene una serie de recursos, jóvenes, tiene tierra, tiene minerales, aguas, los recursos, jóvenes, las necesidades, nosotros tenemos una serie de necesidades, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos a veces no son suficientes y ahí es donde se origina la escasez. Ahora sí, pero ¿desde qué momento aparece la economía? Si ya los jóvenes
Si ya desde el momento de la época primitiva aparecen los primeros inicios, los inicios de la economía. Pero inclusive los fenicios jóvenes, cuando se dieron cuenta de que, por decir, yo tengo tela, o se dieron cuenta que, por ejemplo, tenían un saco de papas y necesitaban, por ejemplo, un animal, por ejemplo, una llama. O, por ejemplo, en el caso de, como Fenicia fue en otro lugar, o necesitaban, por ejemplo, de un caballo. Con un saco de papas se dieron cuenta que no se podía cambiar un caballo. Por lo tanto, jóvenes trataron de idear la famosa letra de cambio. Y entonces, por ejemplo, grandes civilizaciones ya empezaron a utilizar las monedas, pero quienes empezaron a consolidar el término de economía fueron los griegos. ¿Pero por qué los griegos? Porque los griegos jóvenes le dieron el origen de la palabra economía, quiere decir lo siguiente: oikos, casa, y nomos, administración. ¿Qué significa? Administración de la casa o hacienda. Cuando aparece este término de economía, ¿quiénes fueron los primeros? El primero que empezó a hablar del término o utilizar la palabra economía fue Jenofonte. ¿Recuerdan ustedes? Jenofonte, pero ¿para qué empezó a hablar el término de economía? Para darle una división al trabajo. ¿Cómo así? Empezó a utilizar el término economía el primero para poder clasificar al trabajo. Agricultores, artesanos, por ejemplo, militares. Por ejemplo. Pero no solamente, ahí fue el que primero que dio el inicio de la palabra economía. Pero también quien empezó a utilizar el término de economía fue Platón. Pero ¿por qué Platón empezó a hablar del término de economía? Porque Platón fue este personaje, Platón, el que dijo lo siguiente. Decía que la agricultura era más importante que el comercio. En aquellos tiempos era más importante, porque la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Y si no había agricultura, jóvenes, una cultura no podía florecer. Por lo tanto, jóvenes, le dio importancia a la agricultura. Más importante era la agricultura que el comercio. Cuando uno cultiva, es decir, los cultivos son suficientes, o tiene un cultivo de autosuficiencia, se realiza el comercio. Tenía razón Platón en aquellos tiempos. Pero ¿quién empezó a utilizar el término más adecuado, un término con ideas más claras de economía? Fue Aristóteles. Motivo por el cual a Aristóteles se le considera con el nombre del padre de la economía antigua. Pero ¿por qué se conoce con el nombre de padre de la economía antigua? Se le conoce con el nombre de padre de la economía antigua, jóvenes, ¿por qué? Porque Aristóteles en aquella época, jóvenes, la economía no era una ciencia, era solamente una rama de la ética, una rama de la ética. Y como era una rama de la ética, motivo por el cual la economía, jóvenes, por eso aparece el padre de la economía antigua, que es Aristóteles. Pero si seguimos hablando, jóvenes, hablamos hoy en día el término, pero llegó un momento que la economía dejó de ser una rama y se convirtió en una ciencia. Pero ¿por qué se convierte en una ciencia? Si hablamos de una ciencia de la economía se convierte en una ciencia a partir de los términos utilizados por jóvenes. El término que utilizó fue principalmente Adam Smith. Pero ¿por qué se convierte en una ciencia? Porque Adam Smith, a través de su gran obra, La riqueza de las naciones, motivo por el cual jóvenes le da un valor a las cosas y más importancia, por ejemplo, el comercio o la libre competencia, por ejemplo. Mayormente, a Adam Smith se le considera con el nombre del padre de la economía moderna. Y desde ese momento, la economía se convierte en una ciencia. ¿Pero por qué es una ciencia? Porque estudia la conducta económica del hombre. ¿Por qué estudia la conducta económica del hombre? Porque se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas. De las necesidades humanas, jóvenes. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante los bienes que siendo escasos, el ser humano tiene que utilizar una serie de usos alternativos, en los cuales tiene que optar. Pero, por ejemplo, ¿por qué es una ciencia? Es una ciencia social porque se encarga de la extracción, la
producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios. La economía es una ciencia porque se encarga de administrar los recursos, de la administración de los recursos. Ahora sí, si hablamos de que la economía es una ciencia, ¿pero por qué verdaderamente? Porque cuando surge la economía, la economía surge cuando se origina un problema económico. ¿Qué es un problema económico? Cuando los recursos, jóvenes, y las necesidades son... El ser humano tiene una serie de recursos, pero las necesidades son ilimitadas. Cuando los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. ¿Qué significa esto? Cuando a veces lo que nosotros tenemos no nos alcanza para cubrir una serie de necesidades, porque nuestras necesidades son ilimitadas. Pero para eso, jóvenes, existe la economía, porque mayormente se encarga del estudio de satisfacer las necesidades humanas. Ahora sí, si mayormente hablábamos del término economía, la economía, jóvenes, también habíamos mencionado de ese famoso problema económico. ¿Qué significa el problema económico? El hombre realiza una serie de necesidades, una serie de actividades económicas, pero ¿con qué objetivo principalmente? Con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Pero de acuerdo a las actividades que realizamos, tratamos de satisfacer nuestras necesidades, a pesar de que las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, Juan, jóvenes. Juan tiene una serie de necesidades. Por ejemplo, él tiene la necesidad de tener una laptop, pero solamente tiene una computadora. Entonces las necesidades son ilimitadas. Pero dicen que mientras más ganas, más gastas. Y mientras más gastas, jóvenes, más necesidades tienes. ¿Cómo así? ¿Cómo así, jóvenes? Como decimos lo siguiente. Por ejemplo, el ser humano tiene una serie de necesidades. Decimos lo siguiente, jóvenes. Por decir, en estos momentos alquilas un departamento. Pero cuando empiezas a ganar tener mejores ingresos, te tratas de alquilar otro mejor departamento o tienes, jóvenes, ve las maneras cómo comprar una casa. Eso es una necesidad. Las necesidades son ilimitadas. Y cuando tienes tu casa, jóvenes, por ejemplo, quieres tener hoy en día, producto de la pandemia, quieres tener una propia movilidad para evitar tu contaminación, para evitar de ser contagiado con este virus, por ejemplo, o bacteria. Ahora sí, decíamos lo siguiente. El problema mayormente cuando las necesidades son limitadas, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, jóvenes, surge el problema económico. Y el problema económico es cuando hay escasez. Y ojo, tenemos una serie de necesidades, jóvenes. Por ejemplo, tengo un sol. Y de este sol, jóvenes, solamente tengo un sol para tomar mi desayuno. O tengo que elegir. O me como un sándwich o me tomo un vaso de Quaker, por ejemplo. Por ejemplo, nada más. Ahora sí. Diciendo lo siguiente. La economía es una ciencia. Es una ciencia principalmente social, pero ojo, también es una ciencia porque utiliza un método. El método más indicado es el método científico que utiliza. Y quede claro. Ahora, si hablábamos de la economía se divide se divide en dos ramas. En la economía positiva y en la economía normativa. Y cuando hablábamos de economía positiva, nos decían lo siguiente, chicos. La economía positiva, al interior de ella se encuentra la economía descriptiva y la teoría económica. Y la economía normativa se encuentra en las políticas económicas. La economía es una ciencia porque se trata, jóvenes, porque estudia la forma de organizar una sociedad para producir sus medios de existencia. A ver, chicos, cuando decíamos economía, decía la forma de administrar los recursos, pero ¿para qué? Para satisfacer las necesidades ilimitadas. En mi familia, por ejemplo, yo trato de administrar mis recursos o mis ingresos. ¿Para qué? Para satisfacer mis necesidades. ¿Y qué es lo que tengo que tener? ¿De qué manera trato de administrar mis recursos? Haciendo un presupuesto, teniendo un control adecuado de mis ingresos y mis egresos. Si mis egresos, jóvenes, son superiores a mis ingresos, entonces hay un problema. Por eso la economía es una ciencia que trata o estudia la forma de administrar los recursos. Ahora sí, chicos, como la economía
se divide en dos partes. La economía positiva mayormente describe las cosas tal como son. Cuando hablamos de economía positiva, describe las cosas tal como son o dice las cosas reales. Por ejemplo, chicos, cuando hablábamos de economía positiva, se trata de mayormente las cosas tal como son. Por ejemplo, a través de esta economía positiva, dice lo siguiente. Dice las cosas tal como son, trata de dar una explicación. Por ejemplo, si hablamos si vamos al mercado, se aplica la ley de la oferta. La ley de la oferta. ¿Qué significa esto? La ley de la oferta. Dice las cosas tal como son. Si vas al mercado y hay un producto que está por ejemplo, hay un producto que hay en abundancia, los vendedores se ven en la obligación, jóvenes, para que este producto pueda tener demanda, a bajarle de precio. Aunque tengan poca ganancia, a bajarle de precio. Por ejemplo, en este caso, hay escasez o hay escasez, por ejemplo, de choclo. El choclo lo venden más caro, aumenta su precio. O por ejemplo, el precio del limón, por ejemplo, chicos, hay ahorita en abundancia, significa que el vendedor se vio la obligación de bajarle el precio a los limones. O el agricultor se ve en la obligación de bajarle el precio del limón. Es decir, lo siguiente, cuando el precio de un producto sube en el mercado, jóvenes, la demanda disminuye. Pero ¿quién es la demanda? Los demandantes son las personas que van a adquirir este producto, que de aquí lo vamos a explicar. Entonces, yo le decía lo siguiente. Dentro de esto, la teoría económica se trata de explicar, busca analizar y explicar las cosas tal como son. Analiza y explica de forma detallada y en formas reales. Para la economía, los estudios tienen que ser reales. ¿Qué significa, chicos? Observa, analiza y explica. Si no aplica eso la teoría económica de una forma limpia, es decir, con ética, con hechos reales, jóvenes, de nada va a ser un estudio económico. Entonces, dentro de la economía positiva, encontramos lo que se conoce con el nombre de la micro y macroeconomía, jóvenes. Como habíamos mencionado, jóvenes, cuando habíamos mencionado la micro macroeconomía, la micro o macroeconomía, la micro, ya lo habíamos mencionado, micro su mismo nombre lo dice, hace el estudio individual, jóvenes, de los agentes económicos. A ver, es la rama de la economía que se encarga del estudio de las conductas de pequeños grupos con la relación de la compra y venta. ¿Quiénes son estos grupos que se relacionan que mayormente se tratan sus conductas, de estudiar las conductas sociales de pequeños grupos en la relación en la compra-venta? Son los agentes económicos. Pero ¿quiénes son los agentes económicos? Los miembros de la familia. Por ejemplo, la familia, el empresario, y ambos interactúan, jóvenes, en el mercado. Ambos interactúan en el mercado. Y ahí en el mercado, cuando interactúan, se relaciona, jóvenes, es decir, determinan el precio, que lo vamos a explicar detalladamente. Por ejemplo, la familia, jóvenes, la familia también se le conocen como consumidores o también se le conocen como el nombre de demandantes. ¿Por qué consumidores? Porque son ellos los que van a los mercados a comprar los productos. ¿Y por qué mayormente se le consideran demandantes? ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien va y quiere comprar un producto y se ve que el precio del producto es muy alto o ha subido el precio de este producto, opta por buscar otro producto que reemplace al que él iba a comprar. O trata de comprarlo, pero si él iba a comprar, por ejemplo, 10, tendría que comprar 5, por ejemplo. Ahora sí, chicos, por eso se le considera como a la familia también se le considera como consumidores o demandantes. También tenemos al empresario. El empresario se le conoce con el nombre de vendedor o ofertante. El microempresario, por ejemplo, es un agricultor. Este microempresario, que es el agricultor, jóvenes, trata de ofrecer sus productos en el mercado. Y se le conocen con el nombre de ofertante, porque si él cuando va con su producto al mercado a quererlo vender y se da cuenta, jóvenes, que el producto, hay escasez de su producto, su producción va a tener un buen valor.
Pero, ¿qué es lo que sucede cuando este agricultor jóvenes, lleva, por ejemplo, su producto al mercado y hay en abundancia? Chicos, los comerciantes tienden a comprar el precio de este producto a a menor valor. Y entonces, por eso le digo, el ofertante es el empresario o también conocido con el nombre de vendedor. Ambos interactúan en el mercado y determinan el precio del producto. Determinan el precio de los productos. Que quede claro, eso significa microeconomía. A ver, chicos, el microeconomía es el estudio social de pequeños grupos que se relacionan en la compra y venta. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora sí. Cuando hablábamos principalmente de otra parte de la teoría económica, es principalmente lo que se conoce con el nombre de macroeconomía. Mientras que el primero es un estudio de pequeños grupos individuales o de los agentes económicos, la macroeconomía es, jóvenes, el estudio mayormente del país o un estudio global de países o a nivel global. En la macroeconomía analiza aspectos fundamentales del funcionamiento general de una economía. A ver, se centra principalmente de representar grandes espacios. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el país de Perú, es la macroeconomía. Pero si hablamos de América Latina, el estudio macroeconómico de países de América Latina. O el estudio a nivel mundial, macroeconomía. Pero, ¿qué estudia la macroeconomía? La macroeconomía estudia lo siguiente: el Producto Bruto Interno. ¿Pero qué significa el famoso PBI? Chicos, es la producción total que tiene el país. Eso significa el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, el Perú exporta, por ejemplo, los tumbesinos exportan, el Perú exporta principalmente materias primas. Cuando hablamos de materias primas, el país al que hoy en día mayormente exportamos mayormente materias primas es a China, hoy en día. Porque China, como está, jóvenes, mayormente se está elevando una categoría, está aumentando su producción. Entonces el Perú mayormente exporta el mineral, que lo que mayormente de materia prima exportamos es el cobre. Porque allá está la tecnología, su mano de obra es barata. Y al ser su mano de obra barata, la mayoría de sucursales extranjeras están instaladas en China. Y así ya van los productos. Los jóvenes, los permisos están sustentados y mayormente es motivo por el cual China, jóvenes, es un país el que mayormente está recibiendo la mayoría de nuestras minerales o materias primas, el Perú les exporta. Si hablamos también de exportación, por ejemplo, exportamos langostinos, tumbes, exporta el plátano. Todos los ingresos provenientes de estos, o del comercio, jóvenes, o mayormente de lo que nos dedicamos, toda nuestra producción, chicos, los ingresos provenientes de nuestra producción, jóvenes, forman parte del Producto Bruto Interno. Pero cuando hablamos de tasa de inflación, la tasa de inflación significa que cuando nuestra moneda va perdiendo valor. Por ejemplo, la inflación es cuando, por ejemplo, lo que yo gano, si yo gano 2.000 soles y antes normalmente yo compraba, por decir, el saco de arroz, me compraba normalmente a 100 soles el saco, y entonces lo que yo gano mi mensualidad, lo que yo gano no me alcanza para poder cubrir todos mis gastos en el mes. ¿Pero por qué? Porque el precio de los productos se han elevado. Y al elevarse el precio de los productos tengo para comprar pocos. Tal es el caso como Venezuela. Venezuela atraviesa el periodo de inflación. El Perú lo pasó a la inflación y el Perú llegó a la etapa de la hiperinflación durante el gobierno más crítico de toda nuestra historia, de nuestra historia, jóvenes. ¿Y cuál fue ese gobierno, jóvenes? El primer gobierno de Alan García, donde se llegó el Perú a la etapa de la hiperinflación, cuando nuestra moneda no servía casi para comprar varias cosas. Motivo por el cual quien trató de sacarnos de la inflación, de la hiperinflación, fue el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Aplicando qué? Aplicando políticas neoliberales
que eso van a tratar ese tema con el profesor de Historia del Perú. A ver, chicos, ¿quién es cuando Venezuela atraviesa el periodo de hiperinflación, motivo por el cual su moneda no tiene valor, motivo por el cual la población se ve obligada a salir de su pueblo, de su país, en busca de mejores condiciones o trabajo para enviarle dinero a su familia para poder sobrevivir? El país que mayormente más crítico de toda esta historia que pasó de eso fue Hungría. Chicos. Cuando hablamos de esto, también hablamos si hablamos de inflación, la recesión, mientras que en el Producto Bruto Interno significa la producción, la inflación, nuestra moneda pierde valor, la recesión significa lo siguiente: cuando disminuye la producción, cuando no hay producción, o disminuye o no hay producción. Por ejemplo, yo como empresario, si yo tengo una fábrica de calzado y mi producción disminuye, ¿por qué? Porque la gente no tiene dinero. Mi producción disminuye. ¿Qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cerrar mi fábrica. Y al cerrar mi fábrica, le daba trabajo a 50 trabajadores. ¿Y qué pasó con estos 50 trabajadores? Me vio obligado a despedirlos. Tal es el caso, jóvenes. No sé si recuerdan ustedes, por producto de la pandemia, muchos jóvenes dejaron de trabajar. Y entonces, sus empresas cerraron. Y al cerrar las empresas no tenían ingresos. Por lo tanto, quedaron desempleados. ¿Y el desempleo qué genera? Pobreza. Entonces, la tasa genera desempleo, la recesión genera desempleo, pobreza. Y si estoy pobre es porque no tengo para poder comprar mis alimentos. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero la inflación o la recesión? Prefiero la inflación, porque la inflación tengo trabajo y algo me alcanza para poder sobrevivir. Ya que el país no necesita ninguno de los dos. Lo que necesitamos es el Producto Bruto Interno. Ahora sí, chicos. Cuando hablábamos de microeconomía, de micro y macroeconomía, también, jóvenes, no sé si recuerdan ustedes, ahora sí, no sé si recuerdan ustedes, por decir lo que se conoce con el nombre de producción. ¿Qué significa la producción? Es el proceso en el cual se combinan una serie de elementos. ¿Para qué? Para obtener un producto. Chicos, cuando es decir, se combinan de manera eficiente los factores productivos. ¿Para qué? Para obtener bienes o servicios. ¿Cómo así? En la producción, jóvenes, mayormente se combinan estos factores productivos para obtener un bien o un servicio. Por ejemplo, jóvenes, yo me voy al campo y obtengo la madera. Corto la madera, o si no tengo, jóvenes, madera, la compro. Me la llevo a mi casa, jóvenes, y de esta manera, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que tener un serrucho, o si no, tengo que tener una especie de unas máquinas para que esta madera, jóvenes, tratar de darle forma para poder fabricar, por ejemplo, una silla. Yo la compré, yo soy un carpintero. Compré la madera, tengo máquinas, chicos, y voy fabricando las sillas. ¿Qué tengo? El recurso, tengo mi mano de obra, tengo mi tecnología, y que lo que produzco yo es, chicos, por ejemplo, sillas o carpetas. Y esto es mayormente la producción, cuando es la mezcla o la combinación de los factores productivos para obtener bienes o servicios. En este caso fue un bien. Un bien, chicos. Por ejemplo, puede ser de otra manera. Yo tengo la tierra. Voy, chicos, y echo semillas. Hecho semillas, chicos. Hecho semillas de maíz. Y mi producción, chicos, entonces mi mano de obra, regar, utilizar el agua para regar la chacra, chicos, como agricultor. Y tengo que utilizar mi palana para limpiar el terreno, jóvenes. Y entonces tengo que utilizar machete, mi mano de obra, mis herramientas. Todo eso, jóvenes, forman parte de los factores productivos. Y el resultado es el bien, jóvenes. ¿Qué es? Por ejemplo, el choclo. Ahora sí, para que tengan una idea, jóvenes, los factores de producción, como había mencionado, o son los insumos, los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir
para producir otros bienes o servicios, los insumos. Ahora sí, estos factores de producción se pueden dividir en 4 partes: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. ¿Cómo así? A ver, chicos, ¿cómo así? Dentro de los factores productivos mencionamos la tierra, pero ¿por qué la tierra? Porque la tierra es igual que si un recurso natural, porque la tierra sale de la madre naturaleza. De la tierra, por ejemplo, yo digo recurso natural, utilizo la madera, utilizo la tierra para poder cultivar. Chicos, o utilizo el agua, jóvenes, para poder regar mis terrenos agrícolas, o lo utilizo para otras cosas, jóvenes. Ahora sí. Entonces, utilizo, por ejemplo, jóvenes, la tierra. Ya lo había explicado. Tengo semillas. El trabajo. Puede ser, jóvenes, trabajo físico, trabajo o intelectual. ¿Cómo así un trabajo físico? Yo soy el agricultor, estoy cultivando. Y trabajo intelectual es cuando alguien me asesora, jóvenes, cuando, por ejemplo, cuando alguien me guía de la manera correcta para poder cultivar. Ese es el conocimiento, el ingeniero agrónomo, por ejemplo. Eso forma parte del trabajo. Y el capital son las herramientas o las herramientas o las máquinas que voy a utilizar. O el capital también sería el dinero que yo estoy invirtiendo. Ahora sí, chicos. Entonces, el capital, ya tengo idea qué es el capital cuando estamos hablando de capital. Puede ser, por ejemplo, mi capital es, jóvenes, puede ser como agricultor, puede ser mi tractor. O mi capital como un albañil serían mis herramientas, mi palana, mi martillo, mis picos, jóvenes, como agricultor, por ejemplo, puede ser. O puede ser, jóvenes, como empresario, mis máquinas. Eso es mi capital. Ahora sí, chicos. Pero para todo esto, cuando se mezclan estos factores productivos, mayormente, jóvenes, a un empresario lo que mayormente le conviene es generarle ganancia o aumentar su productividad. Al aumentar tu productividad tienes mejores ingresos. En los factores de producción, como pequeño o gran empresario, lo que mayormente me interesa es que me aumente mi productividad. Porque al aumentar mi productividad me va a generar más ganancia. Entonces, siempre se mezclan lo siguiente. Cuando hablamos de trabajo, ¿por qué es que menciono el capital, el trabajo intelectual? Porque es el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento que tiene un maestro para darte una clase, porque obtiene, a cambio de esto, por ese trabajo obtiene una remuneración. O por qué no decir, los jóvenes, el esfuerzo que hace el agricultor, jóvenes, el trabajo físico para obtener un bien. Y me tiene como resultado un final, una ganancia. Para que tengan esta idea nada más. A ver, si hablamos del trabajo de diferentes modos, jóvenes, podemos decir también lo siguiente, que cuando hablamos de trabajo, estamos hablando o hablamos de los recursos, mayormente son aquellos, tanto el agricultor, el carpintero, por decir. O por decir, jóvenes, cuando hablamos de esos, el que fabrica, por decir, cemento, la fábrica de cemento, agarra la roca, la transforma la roca y fabrica cementos. Tiene que tener, jóvenes, agarra el recurso, la tecnología, el trabajo, es decir, la mano de obra, que utiliza 2 tipos de mano de obra, el intelectual y el físico. El físico son los obreros y el intelectual es el ingeniero que trata de asesorar la manera correcta. Y por lo tanto, jóvenes, tienen el capital que es la tecnología. Ahora sí, y todo eso, por ejemplo, en este caso, hay varios factores productivos clásicos y el moderno. El clásico es el recurso natural, el trabajo y el capital. Y el moderno es la empresa, jóvenes, y el Estado. ¿Cómo así la empresa es un factor? ¿Cómo así la empresa es un factor de producción moderno? ¿Por qué, jóvenes? Porque interviene su tecnología, las grandes tecnologías. ¿Y por qué el Estado? Porque trata de ver la manera adecuada cómo administrar los recursos. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasaría, jóvenes, si uno de estos elementos de factores de producción falla? Por ejemplo, ¿qué pasaría
si el trabajo, en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo físico, en la fabricación de un calzado, ha fallado, jóvenes, por ejemplo, el zapatero hizo mal el calzado, ¿qué pasó? Si el zapatero o el obrero que trabaja en esa fábrica en donde se fabrica el calzado, jóvenes, falló, es decir, cometió errores en su producción, significa que el producto o el bien, jóvenes, que él ha obtenido como resultado final cuando se mezclan estos elementos, este bien no tiene acogida en el mercado. Y si no tiene acogida en el mercado, significa, jóvenes, que mayormente como empresario fracasas. Por lo tanto, ambos tienen que mezclarse. La jóvenes, el trabajador, el trabajo físico con el trabajo intelectual. Ambos se mezclan para fabricar un producto de mejor calidad. O como agricultor, jóvenes. El agricultor, ¿qué es lo que vende? La mayoría de agricultores trata de vender su mejor producción. Y a veces, valga la verdad, jóvenes, el agricultor, a veces lo que tiene de mala producción se lo lleva a su casa. A veces, digo yo, no todos. Ahora, si tratamos de ver todo esto, jóvenes, si tratamos de ver todo esto, en la producción es importante, jóvenes, porque a través de ellos obtenemos una serie de bienes y servicios. Es importante para la economía, porque al obtener una serie de bienes y servicios puede satisfacer las necesidades de la población, que es un bien, jóvenes. Brinde, por ejemplo, el bien, la producción de una computadora, por ejemplo. Ahora sí. Espero que hayan entendido esta clase, jóvenes, y espero que se encuentren bien todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Ya, Rui.